Boston, 2017. Entre hospitales y consultas médicas vive María Gómez Lara, una joven poeta colombiana que afronta la posibilidad de perder el lenguaje. Pero a pesar de esa posibilidad, María sigue escribiendo. Siempre lo ha hecho, como si fuera una cronista de sí misma. Por eso su poesía es materia humana. Habla de las heridas propias, de las pérdidas, de lo que no fuimos, de nuestros agujeros, de lo que resuena adentro de nosotros. Pero María escribe poesía no solo para dejar un testimonio del dolor humano, sino también para sopesarlo, entenderlo y afrontarlo. Su poesía surge de mirar las propias heridas abiertas y pensar qué puede hacer el lenguaje frente a ellas. Pero ¿qué pasa cuando las heridas están en el propio lenguaje? ¿Qué pasa cuando el lenguaje parece tan frágil e insuficiente que el mismo dolor lo sobrepasa y amenaza con desaparecerlo? De estas preguntas surge un libro, El lugar de las palabras. Un poemario anclado en la experiencia que nos hace más frágiles, la enfermedad. Un poemario que hace suya la voz de la angustia y la soledad y que invoca una voz para el dolor más hermético, el dolor del cuerpo. Un poemario en el que las palabras se viven como sufrimiento, cuerpo y abrigo. Aquí la reflexión por el lenguaje se hace en el filo de perderlo y quizás es allí cuando las palabras afloran con más belleza y se defienden como la vida, reafirmando su razón de ser. Yo soy mis palabras porque mis palabras son muy poderosas, pero mis palabras son muy poderosas porque son muy frágiles. Pero justamente yo creo que la poesía es encontrar la fuerza en la fragilidad y la fuerza en la falibilidad, en que en cualquier momento uno se rompe o sus palabras se rompen. Y claro, a mí sí me llevó todo esto a pensar que yo soy mis palabras. Hola, soy Johnny Martínez Cano y les doy la bienvenida a De Sobremesa, un podcast de conversaciones sobre poesía con sus autores y sus lectores, un espacio para crear pensamientos sobre la poesía. Así que acomódense y si pueden alisten un café, un té, una cerveza o lo que quieran tomar. Yo ya me alisté, así que empecemos. Para este episodio tengo a una gran invitada a la que le pediré que se presente. Hola, soy María Gómez Lara. María es poeta y es una estudiosa de la poesía. Actualmente hace un doctorado en poesía latinoamericana en la Universidad de Harvard. Publicó el poemario Después del Horizonte en el 2012, luego vino Contratono en el 2015, un gran poemario que ganó el Premio Internacional de Poesía Fundación Leve a la Creación Joven y que fue publicado por la editorial Visor. Y recientemente, en el 2020, publicó El lugar de las palabras con la editorial Pretextos. Y es de este último libro del que charlaremos en este episodio. María, tú eres la tercera invitada de este podcast y la primera que va a hablar de su propia poesía. Me emociona mucho esta charla por eso y quería pues empezar dándote la bienvenida. Bienvenida de Sobremesa. Muchísimas gracias, Johnny, y muchas gracias a ti por la invitación. Estoy muy contenta de poder conversar contigo hoy. Me estás diciendo que tienes un tecito, ¿cierto? Yo me serví un café. Tengo un tecito porque con este frío, creo que vamos a hablar del frío ahorita, y yo sí que sufro con el frío, entonces el tecito siempre ayuda. Sí, ayuda un montón y hace parte de lo que implica una charla de sobremesa. Yo quiero que esta sea una charla sobre la poesía como el lugar en el que las palabras piensan las palabras. Y esto es un poco lo que vamos a hacer charlando mientras tomamos cafecito y té. Pero para empezar y para contextualizar a quienes quizás no saben qué se encontrarán en el lugar de las palabras, me gustaría que me contaras cuál es esa experiencia que impulsa el proceso de creación de este poemario y qué idea o qué pensamiento te lleva a decir, quiero transformar esto en poesía. Quiero que para empezar esta charla nos demos esa licencia anecdótica. Claro, El lugar de las palabras es un libro bastante especial por varias razones. Y una de esas es que es un libro que se trata de una experiencia muy concreta y digamos que por eso tiene lo que podría llamarse un hilo narrativo, que no es exactamente narrativo, ni exactamente lineal, ni cronológico, pero sí el editor de este libro, que es Manuel Borrás, el editor de la editorial Pretextos, dice que él cree que es un poema largo en varias partes.
Y cuando yo pensé en el libro, no lo pensé así, lo pensé como varios poemas muy conectados, pero tiene razón Manuel, que es un gran lector de poesía en el sentido en que sí hay una progresión entre los poemas, ¿no? Entonces, digamos, la experiencia de la que parte este libro es que yo tuve un tumor cerebral en un lugar relativamente cercano al lenguaje, no tan cercano porque les estoy contando el cuento y como ya pasó no tiene que ser dramático ni nada así. Y de todas maneras, creo que lo más importante de esto no es tanto, claro, es un libro atravesado por la enfermedad, pero lo más importante para mí no es la experiencia misma de la enfermedad, sino su transformación en poesía, las palabras que quedaron, qué se puede hacer con las palabras y las palabras como cuerpo. Digamos, en Contratono, en mi libro anterior, había pensado en las palabras como algo que lo ayuda a uno a enfrentar el mundo, como una especie de escudo, y sobre todo las palabras como la herramienta que tenemos para lidiar con las pérdidas. Pero en este libro, en cambio, se me dio la vuelta totalmente, me tocó mirar la cosa de otro lado porque tenía que pensar era qué hacer si lo que está en riesgo de perderse son las palabras, es decir, cómo encuentro unas palabras para nombrar su propia ausencia o para nombrar su propia fragilidad. Y eso fue lo que impulsó este libro, ¿no? Pensar en la fragilidad de las palabras, no solamente lo que siempre pensamos, y es que las palabras son limitadas y que nunca son suficientes para decir lo que queremos decir, sino en las palabras como frágiles también en términos materiales, Ujú. porque están hechas de cuerpo y se pueden inflamar, se pueden enfermar, se pueden romper, ¿no? Como una fragilidad mucho más concreta. Ahora, tú me decías que qué fue lo que me llevó a querer transformar esto en poesía. Ujú, como la idea, Bueno, digamos que en ese sentido, claro, esta es una experiencia muy rara, no es, digamos, como tan cotidiano, claro. ni tampoco es tan normal que le pase esto a una persona de mi edad, y también es un poquito irónico y hasta chistoso, con distancia, ¿no? En el momento no fue chistoso, pero, pero lo bueno del paso del tiempo frente a las tragedias es que uno las puede ver desde un ángulo un poco más divertido. Pero sí, una cosa que pasó es que justo a mí, que creo tanto en las palabras, ¿no? Y que las palabras son mi vida, son mi refugio, son mi escudo, son todo lo que tú quieras, me diera una cosa que ponía en peligro las palabras, ¿no? Porque, claro, para cualquier persona sería angustiosísimo un tumor cerebral, pero para mí esta cosa de perder las palabras era como lo peor que podía pasar en el mundo. Y de hecho, bueno, ahí en el libro hay algunos poemas en que los médicos hablan de eso y el médico cuando me dice que si puedo perder las palabras, y yo le contesté, my words, doctor, that will be the end of me. Y eso está en el libro porque fue exacto lo que le dije al médico en ese momento. O sea, como que para mí las palabras sí son muy importantes. Entonces, claro, que justo me haya dado esto a mí, a una persona que vive de las palabras, pues es muy extraño, por decirlo menos, ¿no? Pero aparte de eso, de lo extraña que es la experiencia en ese sentido, digamos que no es una cosa excepcional para mí en el sentido en que no es que yo haya pensado o que haya tenido una idea o una, no sé, algo que me haya llevado a tomar la decisión de transformar esto en poesía, sino que es que yo transformo todo en poesía, ¿sabes? Yo siempre estoy escribiendo. Cualquier cosa que a mí me pase en la vida, la vuelvo poesía y dio la casualidad que me pasó esto. Si me hubiera pasado otra cosa, pues este libro no existiría. Y digamos que, bueno, tampoco todo lo que me pasa, sino también es cierto que hay una cosa sobre mi poesía y es que yo tiendo a escribir sobre las cosas más dolorosas. Sí, yo no escribo de las maticas me encantan las maticas, pero no, o sea, como que yo tiendo a escribir como de, sí, es cierto, de las cosas más duras. Mira, una vez Darío Jaramillo, que es un muy buen lector de poesía, me ayudó a hacer este libro, digamos, en la edición. O sea, este libro era parte de otro libro más grande, pues como de un Frankenstein, y Darío me ayudó a darme cuenta que tenía que estar solo, que no se podía mezclar con nada más. Pero digamos que una cosa que me dijo Darío cuando terminó de leer este libro, un poco medio de chiste, es que lo próximo que yo escriba tiene que ser sobre los mangos o las flores o alguna cosa que me haga feliz. Porque fíjate que tú me conoces y yo tiendo a tomarme la vida con bastante sentido del humor, trato de reírme, trato de no tomarme tan en serio. O sea, como que no parezco una persona tan pesada como se ve en mi poesía. Lo que pasa es que yo creo que, bueno, por un lado, mi lado doloroso, o sea, como mi lado de sombra y mi lado de tristeza, está contenido en la poesía. Ujú. Digamos, yo tengo esa necesidad de escribir sobre las cosas más dolorosas que me pasan.
Y por otro lado, también creo que en este libro, curiosamente, hay cierta ironía y hay hasta sentido del humor un poquito, no mucho, pero tiene ciertos momentos de humor y eso es algo que yo no había logrado hacer antes en la poesía y que es bastante paradójico que lo haya hecho en este momento, porque digamos el sentido del humor sí es una cosa muy importante para mí, digamos cualquier persona que me conozca un poquito sabe que siempre estoy tratando de reírme de todo, comenzando por reírme de mí misma y luego de ahí en adelante, pero eso no se notaba en mi poesía hasta que se notó. Y se notó en el momento más dramático y más terrible y más de cercanía de la muerte y lo que tú quieras. Por supuesto no me lo propuse así, pero creo que lo que pasó es que frente a una cosa tan fuerte, a uno no le queda más remedio que mirar ahí sí un poquito con distancia, luego más adelante hablamos de la ironía y de la distancia, o un poquito con humor, pero sí es divertido que, por ejemplo, no me haya podido tomar una tusa con sentido del humor y un tumor cerebral, sí. O sea, pero lo que te decía es que el hecho de transformar esto en poesía no es tanto por la especificidad de la experiencia, sino porque siempre escribo como de las cosas más dolorosas que me están pasando y da la casualidad que me pasó esto. Ahorita que me hablabas de que escribes, o sea, siempre escribes, siempre has escrito, yo te quería preguntar, ¿cómo escribes? ¿Escribes a mano? ¿Escribes en computador? Escribo a mano, mira, te voy a mostrar. Yo tengo estos cuadernos, escribo en tinta morada siempre y siempre cargo estos cuadernos y escribo, cuando escribo un poema, lo escribo a mano y escribo varias versiones del poema completo. Entonces, digamos, en el proceso de corrección, no es que vaya tachando, sino que vuelvo a escribir todo el poema y eso me ayuda a irlo cambiando y a irlo mejorando y luego de tener varias versiones, ahí sí lo paso a computador, pero hago gran parte del trabajo a mano. Ok. Lo tuyo fue salvarte con palabras. Entonces habla, dile a tu cerebro, repítele que por favor no se enferme en forma de corazón, que mucho he sobrevivido para que ahora me enferme de todo el amor que no tuve. Justamente un tema constante en tu poesía es la materialidad de las palabras. El primer poema del poemario, que se llama Mi primer poema cardiocéntrico, habla de esta ironía de la que tú me estás hablando, porque el tumor en el cerebro tiene una forma de corazón. Y de alguna forma el proceso del poema es volver corazón, es decir, volver dolor y materia, una zona que generalmente asociamos a lo intangible, que es la mente. Así tenga una materia, que es el cerebro, pero generalmente pensamos la mente como algo que no tiene una materia. Por eso me gustaría que me hablaras de esa preocupación en tu poesía por la materialidad de las palabras. Claro, bueno, creo que diste en el clavo de una cosa que es fundamental para mí, que me obsesiona, digamos, la materialidad de las palabras es algo que me obsesiona a todos los niveles, incluso mi tesis tiene que ver bastante con eso, pero en mi poesía la cosa es mucho más, ahí sí, mucho más corporal. Eso que tú decías de lo del tumor en forma de corazón y todo esto, efectivamente el tumor tenía forma de corazón, eso no me lo inventé, hay una imagen de resonancia magnética que lo prueba, pero digamos lo que pasó con este libro es que así como yo te contaba antes, que me cambió radicalmente la idea de cómo pensar las palabras y de empezar a pensar las palabras como cuerpo, creo que tiene que ver eso con algo que viene de más atrás. Y es que una cosa que yo aprendí desde chiquita, y creo que muchos aprendemos, es hacer una separación entre el cuerpo y la mente. Entonces el cuerpo está en un lugar y la mente está en otro lugar. Y son opuestos un poco. Y yo cuando era chiquita vivía bastante de pelea con mi cuerpo. Me parecía que el cuerpo era como un obstáculo, que el cuerpo estaba inadecuado, que no era suficiente, que el cuerpo era como un impedimento para hacer lo que yo quería hacer. Siempre veía el cuerpo un poquito como el enemigo y eso es culpa del patriarcado. Pero digamos que incluso, por ejemplo, cuando era chiquita mi mamá me decía, tú tienes que entender que tu cuerpo no es un palo para sostener tu cerebro. Y yo pensaba eso cuando era niña. Y creo que, claro, eso tiene que ver, pues lo que te digo, con el patriarcado que nos hace sentir a las mujeres que nuestro cuerpo no es suficiente, que es inadecuado, que siempre hay que cambiarle algo y también ahí hay un poema sobre eso. Pero entonces yo tenía esta idea de que yo no era mi cuerpo, de que yo era mi mente, Ujú. ¿sí? Y de que yo valía, mi valor en el mundo era mi inteligencia.
porque desde chiquita me dijeron que mi cuerpo no estaba tan bien, que no era suficiente, pero yo en cambio era inteligente. Y entonces yo era inteligente y yo sabía muchas cosas y había leído mucho y yo ahí veía como mi valor en el mundo. Claro, este cambió radicalmente y ya no es para nada así. Ahora para mí el cuerpo es importantísimo, escribo mucho sobre el cuerpo, además aprendí a disfrutar mucho el cuerpo, por ejemplo, yo adoro bailar, adoro, o sea, es una cosa, me encantan los tambores, como que es algo que me hace muy feliz, incluso cuando me diagnosticaron el tumor y pasó todo eso, en ese momento empecé a hacer danza africana y para mí fue poderosísimo, o sea, fue una manera de lidiar con toda esta cosa de la enfermedad, que así que eso sí que me salvó, ¿no? Igual que las palabras, pero entonces, después de haber vivido con esa distinción mente-cuerpo, me da un tumor justamente en el cerebro y justamente en el lugar cerca del lenguaje y me doy cuenta de que no, de que la mente es el cuerpo, ¿no? Y las palabras, que para mí era el cuerpo es lo que es imperfecto, lo que es inadecuado, lo que es todo, y las palabras son lo que yo sí tengo. Las palabras son lo que no puedo perder, lo que nadie me puede quitar. Y de repente pasa esta cosa y me doy cuenta de que las palabras son mi cuerpo, Claro. que la conciencia, que la mente, que todo eso también es mi cuerpo y por lo tanto también es frágil y también se puede romper y también se puede enfermar. Y entonces yo antes había pensado en la materialidad de las palabras como una cosa abstracta, como un concepto bonito, ¿sí? Como me gusta ver cuando los poetas le dan materialidad a sus palabras, por ejemplo, Montejo cuando habla de las palabras azules o de las vocales del viento, y era una imagen linda, Ujú. pero de repente me llega la cosa tan tangible y tan concreta de que no, es que las palabras son materia porque están hechas de cuerpo y están en un lugar que está acá y ese lugar se puede inflamar y si se inflama uno no habla y todas estas cosas que, claro, me tocó pensar en la materialidad de las palabras de esta manera como mucho más concreta y mucho más de la tierra, ¿no? A mí lo que me lleva a pensar esto que me dices y leyendo el lugar de las palabras, pero también contratono, es que de alguna manera la conciencia del dolor, curiosamente, lleva a la conciencia del cuerpo y del mismo modo la conciencia de que las palabras pueden tener heridas, pueden tener cicatrices, pueden extirparse, lleva a una conciencia distinta de la materialidad de las palabras. Me gustaría entonces que para este tema de la relación entre el cuerpo y las palabras, leyeras Palabras Piel, si te parece. Sí, claro que sí. Este poema fue uno de los últimos que escribí, es más, creo que fue el último que escribí. Lo escribí cuando ya había pasado un año después de la operación en un parque. Me leí de una sentada este libro de Rosa Auslander y apareció este epígrafe que te voy a leer y me salió así de repente este poema. Se llama Palabras, piel. Tiene un epígrafe de Rosa Auslander que dice palabras, número, palabras, tiempo, palabras, piel. Si pudiera escoger otra piel, sería oscura como la mía y estaría hecha de palabras. Si pudiera decir palabras, piel, y así tener un cuerpo como el mío, pero elocuente al quebrarse. Si tuviera un cuerpo que dijera, por ejemplo, aquí estoy, no me he ido, por ejemplo, sobrevivo. Un cuerpo que diera razones y porqués y no este aturdimiento, este cansancio, estos huesos casi polvo de tantas veces rotos. ¿Cuánto entendería entonces si tuviera palabras en vez de cicatrices? A mí me parece que este poema es una invocación de las palabras, ¿no? Las palabras que yo quiero. Y también la voz que se pide acá o las palabras que se piden acá no niegan la posibilidad del dolor, ¿no? O sea, lo que se busca no es no sufrir, sino poder ser quizás elocuente al quebrarse, como dicen los versos. Esto me lleva a esta idea de la invocación a las palabras, al segundo tema del que me gustaría hablar, y es el de las palabras como conjuro. De hecho, en Contratono hay un poema que se llama justamente así. Y es la idea de la poesía como un conjuro de palabras que sirve para salvar
del desastre, que es otra de las palabras y de los temas constantes en tu poesía. Quería preguntarte qué encuentras en las palabras y en la poesía como forma de enfrentar, digamos, el mundo y sus desastres. Claro, para mí las palabras siempre han sido muy poderosas, tanto para bien como para mal. Y digamos que, como te decía, yo creo en las palabras y las palabras son mi vida, son mi refugio, son mi escudo. Yo repito los poemas como conjuros y no digamos los poemas que yo he escrito, sino poemas que he leído, poemas que me conmueven profundamente. Pienso en el sentido de la palabra conjuro como un conjuro es un conjunto de palabras que hace algo, que cambia el mundo, ¿no? Unas palabras que no solo nombran el mundo, sino que de alguna manera lo transforman. Y entonces así es como yo pienso las palabras conjuro o los poemas conjuro. Y es que, digamos, a mí los poemas me han salvado de manera muy concreta, me han hecho la vida más manejable, ¿no? Digamos, aquí hay algún poema sobre pensar y repetir poemas en las cámaras de resonancia para tranquilizarse, cosas así que yo he hecho y que hacía antes, digamos, antes de que me pasara una cosa tan extrema, cuando estaba pasando por pérdidas más normales también tenía siempre las palabras ahí como esa compañía y como ese conjuro, ¿no? Ujú. Pero por otro lado, como te decía que las palabras son tan poderosas para mí, para bien y para mal, las palabras tienen un peso enorme. A mí se me quedan grabadas las palabras, digamos. Mucha gente dice, pues es esta cosa de que las palabras se las lleva el viento. Para mí no se las lleva el viento. Cuando alguien me dice algo, yo lo repito y luego a veces la gente ni se acuerda de haberme dicho eso. Pero yo tomo, ahí sí, yo le tomo a la gente su palabra. Si alguien me dice algo, yo se lo creo. Porque me podía doler el cuerpo, me podía doler la vida, podía tener el corazón y los huesos rotos hasta perder la cuenta de los golpes, pero tenía las palabras para aferrarme a ellas, para decir voy a estar bien, para nombrar las heridas, para que al nombrarlas comenzaran a sanar. El hecho de la importancia de las palabras en tu vida implica otra cuestión de la materialidad, que es el peso, peso físico, ¿no? Y el peso como algo que cae sobre ti y que tiene pues esta doble dimensión, ¿no? Y es que pueden ser esto que nos acompaña y que nos ayuda a llevar la vida de alguna manera. Y me parece muy interesante en tu poesía que hay versos que se repiten 3 veces, como se repetiría un conjuro. Pero por el otro lado están las palabras quizás como lo contrario, que es como maldición, Claro. que son las palabras de los doctores y esas palabras anuncian como un desastre quizás más grande, ¿no? Me acuerdo particularmente del poema Brain Tumor Unit, en el que hay un listado de los desastres y el poema los nombra, el poema dice el desamor, la soledad, la confusión, la rabia, la angustia, la tristeza, la clase que voy a dar mañana, la ropa para lavar acumulada, los platos apilados en la cocina. Y de hecho, cada una de estas comunidades es un verso que va cayendo uno detrás de otro. Son desastres, palabras que están pesando allí, pero después de estos versos, la voz dice, todo menos esto, todo menos oír una vez más Brain Tumor Unit, ¿no? El peso de esta palabra, que es las palabras de una contestadora además, están allí también como maldición, ¿no? Sí, tienes toda la razón y de hecho es cierto esa cosa de que las palabras para mí tienen un peso físico, ¿no? Como que me aplastan. Y en este caso, con lo de Brain Tumor Unit, bueno, dio la casualidad de que yo pasé por esto cuando estaba viviendo en Boston. Entonces mis médicos me hablaban en inglés. Digamos como que las malas noticias me llegaban en inglés y la contestadora era en inglés y toda la cosa. Entonces, encima tú estás pasando por todo eso y además tienes que traducir la experiencia. Entonces, eso le agrega como otra capa al asunto. Pero también otra cosa que pasa, y hablando ahí de las palabras como maldición, hay una anécdota que tiene que ver con eso, y es que, digamos, mis médicos era un neurocirujano, que fue el que me operó, que ahí en el libro hay un poema que está dedicado para él, que se llama Ese sonido, y otro médico, que es un neuroradiólogo, que fue el que se le ocurrió la maravillosa idea de hacerme el examen ese de donde salió el poema en lugar de las palabras, que es un examen muy sofisticado que determina exactamente dónde tiene uno el lenguaje, porque resulta que no todos lo tenemos en el mismo lugar. El examen se llama Functional MRI y gracias a ese examen ellos tenían un mapa exacto de dónde estaba mi lenguaje y por eso no tocaron nada y te estoy echando el cuento aquí, ¿no? Ujú. Entonces, este médico, este neuroradiólogo de la idea genial del examen,
Se llama Javier Romero y es colombiano. Entonces él era de mis médicos el que me hablaba en español. Y una vez salimos con mi mamá de una cita con Javier y yo me ataqué a llorar. Y mi mamá no entendía qué estaba pasando. Me decía, pero si no nos dijo nada nuevo, ¿no? Ya sabíamos, no es que nos haya contado algo que no. Pero yo me di cuenta de esto y es que, mira, yo hablo inglés bien, no es mi lengua materna. Ahí hablo de la gente bilingüe es la que aprende idiomas de chiquito y porque esa es otra, ¿no? Que uno tiene en un lugar la lengua materna y en otro los idiomas aprendidos. Entonces, en mi caso, los idiomas que yo sé los aprendí ya luego de adolescente, adulta, entonces están en un lugar distinto a la lengua materna, ¿no? Pero entonces lo que pasa ahí es que yo me di cuenta de que la conexión emocional es la de la lengua materna. Por más de que uno sepa muy bien otro idioma, por más de que uno entienda muy bien todas las palabras y pueda escribir ensayos y pueda argumentar y pueda lo que tú quieras. Por eso, por ejemplo, yo no puedo escribir poesía en ningún otro idioma. Yo puedo escribir ensayos, pero poesía no. Y entonces esa conexión emocional de la lengua materna que llega mucho más fuerte y que es mucho más profunda, y por eso también en algún poema aparece esta angustia que yo tenía de perder el español. Yo decía, bueno, si pierdo los otros idiomas no importa, el inglés, el francés, el portugués, pero el español es como lo que yo soy, ¿no? Ujú. Y entonces, cuando pasó esta cosa de lo de salir de la cita de Javier y que yo estaba tan destrozada, yo me di cuenta de que yo ya sabía que tenía un brain tumor. Pero cuando me dijeron que tenía un tumor cerebral, me cayó la noticia encima con todo su peso. Creo que es con el peso de mis palabras y me aplastó porque es el peso de las palabras que yo entiendo y que yo manejo ahí sí a nivel visceral, no a nivel intelectual. Las mismas palabras que son mi abrigo y que son mi refugio y que tal vez por eso cuando me llegó en ese medio, ¿no? Cuando me llegó en mis propias palabras y no en las del otro idioma fue que de repente me cayó el peso de la noticia encima. Entonces creo que sí, que ahí vamos como a esta cosa de las palabras como conjuro y como maldición y de las palabras que son tan pesadas para mí físicamente, tanto para bien como para mal. Hay otra idea que creo que está acá o que me parece interesante y es darse cuenta que en el filo de perder las palabras, tú eres las palabras, ¿no? Así como las palabras son tu cuerpo y tienen cuerpo, tú eres un lenguaje, ¿no? Y en los poemas hay muchas interpelaciones a ti misma. María, no pienses en esto, María, no pienses en esto otro. La palabra misma que te nombra está allí. Y me parece que la reflexión del lenguaje en el filo de perderlo implica también reconocerse en las palabras y uno decir, yo soy las palabras, ¿no? Sin mis palabras no soy nada. Y es una confianza en la poesía grandísima. Claro, por supuesto, pero creo que es una confianza que viene del reconocimiento de la fragilidad. Ujú. Es decir, yo soy mis palabras porque mis palabras son muy poderosas, pero mis palabras son muy poderosas porque son muy frágiles. Y una cosa que a mí me obsesiona y que me lleva a escribir es ese reconocimiento de la fragilidad en todas sus expresiones, la fragilidad de la voz, la fragilidad del cuerpo, la fragilidad de las palabras, lo frágiles que vinimos al mundo, ¿no? Pero justamente yo creo que la poesía es encontrar la fuerza en la fragilidad y la fuerza en la falibilidad, Ujú. en que en cualquier momento uno se rompe o sus palabras se rompen. Y claro, a mí sí me llevó todo esto a pensar que yo soy mis palabras. Y también ahí, pues hay una cosa, cuando yo me hablo a mí misma o digo María, esto, pues es un poco porque yo proceso el mundo a través de las palabras y entonces yo tenía que explicarme lo que estaba pasando, ¿no? Como dar cuenta, un poco establecer un diálogo conmigo misma porque también uno pues es múltiple, ¿no? Tiene muchos lados. Además, yo no sé, frente a la experiencia de la enfermedad, que yo creo que es como la cosa de más soledad que puede haber, porque uno está completamente solo con su cuerpo y completamente solo con su fragilidad y con su mortalidad, pues ahí la compañía es su propio lenguaje y también uno mismo, como quién te tranquiliza si no eres tú. Entonces, claro, hay una parte de mí que es la que está muy asustada y hay otra parte de mí que está intentando tranquilizarla y esas dos partes igual están hechas de palabras, porque al final yo sí creo que yo soy mis palabras y soy mis cicatrices también. Me pones a pensar dos cosas. La primera es que las palabras que se rompen y que se reconocen como frágiles están también incluso en la disposición de cuando uno escribe poesía en los versos, porque las líneas se rompen, se fracturan de alguna manera.
es algo que quizás no tiene la prosa, esta posibilidad de romper un verso para continuar en el otro y volverse a romper. Acá hay versos, por ejemplo, súper cortos, versos de una sola palabra que se rompen de alguna manera y continúan en el que sigue. Y de hecho, sabes que una de mis formas preferidas y que me parecen más bonitas es el verso en pie quebrado de Manrique, de las coplas a la muerte de su padre. Y la forma se llama Pie Quebrado y me parece una belleza el nombre y me parece una belleza como suena. Ujú. Y la otra cosa que me quedó de lo que me acabas de decir es que de alguna manera, al estar solo uno, solo con sus palabras, la escritura implica un acto de entender la experiencia propia, porque la experiencia no se entiende siempre a medida que pasa, pues porque uno la está viviendo, sino que es en ese momento en el que uno quizás pausa y le da nombre a estas cosas que puede entender uno mismo cuál es el valor de esta experiencia. Y en eso la poesía tiene esta posibilidad de entender los fenómenos de la vida y entender la experiencia propia para comunicarla y que alguien más diga, yo también entiendo la experiencia de esa manera. Yo también viví la enfermedad y quizás estas palabras me sirven a mí como conjuro para entenderme a mí mismo en ese momento del que quizás no había pensado tanto. Y bueno, yo te quería pedir para hablar de esta idea de las palabras como conjuro, que leyeras el poema que da nombre a el libro. Perfecto. Espérate, me sirvo el té y me tomo un poquito porque ese es largo. El lugar de las palabras. Para el doctor Javier Romero, que me encontró el lugar de las palabras. Nunca había pensado que las palabras ocupan un espacio en el cerebro, un rincón preciso, justo, irreemplazable. Hay un lugar en donde están almacenadas. Tampoco había entendido que todos los cerebros son distintos, que cada uno guarda el lenguaje donde puede. Tú, por ejemplo, dice el médico, lo debes tener en todas partes. Vamos a buscar exactamente dónde aparece tu lenguaje, dónde es que lo guardas. Vamos a dar con el lugar de las palabras para ver si está comprometido. El examen es una resonancia, ya me han hecho tantas, reconozco la cápsula cerrada y aún me aturden los ruidos. Pero esta vez vas a pensar palabras, piénsalas, no las digas en voz alta. Vas a ver en la pantalla una palabra, por ejemplo, bicicleta, y piensas bicicleta, pedales, timón, cadena. Para rastrear tu lenguaje, lo más importante es la generación de verbos. Ves, por ejemplo, la palabra puerta y piensas todos los verbos que puedas, mientras más mejor. Pienso, abrir, cerrar, derrumbar, deshacer, levantar, empujar, jalar, portazo. No es un verbo, pero es linda la palabra portazo. Concéntrate, María, piensa un verbo. Door, open, close, that's about it. No olvides no mezclar los idiomas. Si ves la palabra en inglés, piensa en inglés, manténlos separados. Vamos a hacerte un examen bilingüe, primero en español, luego en inglés. You're going to see the first words in Spanish. En español se me ocurren más verbos. Puedo actuar con más ímpetu, con más precisión. Qué curioso que el lenguaje se mida con acciones, que hacer sea más fuerte que nombrar. Yo pensaba que las palabras más palabras eran los nombres de las cosas. En todo caso, el examen bilingüe es porque tampoco sabía que el cerebro guarda en un lugar la lengua materna y en otro distinto los idiomas aprendidos. Depende de la edad en que se aprendieron. Yo, por ejemplo, aprendí tarde y tengo acento en todos los idiomas. El cerebro, además, procesa de manera diferente la información que sabe y la que no sabe. Yo, por ejemplo, no sé cuántos jugadores tiene un equipo de básquetbol. No sé en español, no sé en inglés y quieren que responda, que piense algo, que piense ahora la respuesta. Pienso entonces cualquier número.
Supongo que no me estarán midiendo lo que sepa de deportes, porque la verdad es que no sé nada. Así que al menos en eso estoy tranquila. Ahí no hay nada que perder. Quieren encontrar todas mis palabras, incluso las que uso para traducirme en esta tierra helada. ¿Can I think in Spanish?, le preguntó la enfermera. Me dice que sí, afortunadamente, primero porque en inglés no conozco el vocabulario específico de las bicicletas, ni sé nombrar las partes de una puerta, y sobre todo porque si hay que escoger, me quedo con mis palabras en español. De eso no cabe duda. Prefiero salvarlas 1000 veces. Por alguna razón, siempre pensé que las palabras solo sufrían de amenazas metafóricas, a diferencia del cuerpo o incluso el corazón, porque ambos empezaban a romperse con el mundo. Y los oía quebrarse, sentía los huesos rotos, sentía la vida hecha polvo, se anunciaba el dolor desde antes, cuando oía el golpe, el estruendo, el portazo, la caída, por ejemplo, cuando llegaste tú. Las palabras eran otra cosa, las palabras eran mías, y si se rompían, yo podía repararlas. Por ejemplo, cuando no sabía cómo nombrar la herida que dejaste para empezar a cerrarla. Escribí y escribí y escribí tantos poemas que no se parecían a tu nombre, que no eran suficientes, que no trazaban la forma de tu hueco. Palabras y palabras y palabras que no bastaban para borrarte, pero ocupaban un espacio en la página, y al verlas dibujadas comenzaba a sanar. Al rodearte con ellas, empezaba a convertirte en cicatriz. En cambio ahora hay una bomba de tiempo en mi cerebro que quién sabe cuándo explota, quién sabe cuándo se transforma. Puede ser nunca o mañana o en un año. Quién sabe cuándo empieza a crecer y a invadir el territorio donde viven mis palabras, a desplazarlas, a acorralarlas, a doblegarlas, a arrinconarlas. ¿Dónde las voy a poner si están comprometidas? ¿Existirá algún lugar en donde pueda guardarlas? ¿Cómo las protejo? ¿Cómo las escondo? ¿En dónde me resguardo si he perdido mi refugio? ¿Dónde vivo yo si las palabras son mi casa? Wow, precioso. Las palabras ayudan a sanar las heridas. Las palabras son abrigos en tierras heladas, y el desarrollo del poema, que de alguna manera también es un balance de tus propias palabras, a medida que se hace el balance las invocas también para que te ayuden. Todo esto va concluyendo en la idea de que has perdido tu refugio. También, al mismo tiempo, esto implica la afirmación de que las palabras son tu refugio, de que las palabras son tu casa, ¿no? Siempre creo que en el poemario está este doble movimiento de está amenazada mi casa, por lo tanto estoy amenazado a lo que yo soy. Y de alguna manera todo el proceso del poemario, me parece a mí, es nombrar las palabras para salvar las palabras, aunque estén heridas. Claro, es justamente eso, sí. Quizás nombrar el dolor ayude a llevar el dolor, dices en algún poema, ¿no? Quizás nombrarse frágil ayude a ser un poco menos frágil, como me decías ahorita. ¿Voy a seguir siendo yo? ¿Cómo? ¿Cómo quién voy a despertar? Tengo miedo, tengo tanto miedo que no sé dónde ponerlo. No hay espacio que lo contenga, se desborda. No hay lugar, no hay refugio. Tengo tanto miedo que no me cabe en las palabras.
Si la poesía es una forma de buscar fuerza en la fragilidad, ¿cómo ves tú la relación entre poesía y dolor? Bueno, digamos que como conversábamos un poco al principio, para mí la relación entre poesía y dolor es súper cercana. En mi caso, no estoy diciendo que toda la poesía sea así, pero en mi caso la poesía sí ha sido mi manera de enfrentarme al dolor. Pero creo que en este libro es muchísimo más por una razón muy concreta, y es que estaba pensando no solamente en el dolor emocional, sino también en el dolor físico, en el dolor del cuerpo. Y entonces una cosa que pasa en este libro es que frente a esta experiencia me doy cuenta de que mi voz es frágil. Me doy cuenta de que mis palabras se pueden romper, se pueden enfermar, pueden desaparecer. Pero también en otro sentido, la voz puede ser frágil porque no es suficiente para nombrar el dolor, o porque incluso si lo nombra el dolor sigue ahí, ¿no? Ujú. Y entonces eso fue lo que pasó con el último poema, que hasta último momento estuve pensando si dejarlo o no. Y lo acabé dejando porque es un poema sobre Frida Kahlo. Y yo pensé mucho en Frida Kahlo al hacer este libro porque creo que una cosa fundamental de este libro es la transformación del dolor en arte, en mi caso en poesía, ¿no? Porque cuando nos llega el dolor mismo, es decir, el dolor mismo es intransferible y además es incomunicable para el otro. Y sobre todo el dolor del cuerpo. Si yo te digo, Johnny, me duele mucho la mano. Tú te puedes medio imaginar, ¿sí? Pero por más palabras que use para describirlo, no te lo puedo pasar. Y eso es lo que pasa con el dolor emocional y con el dolor del cuerpo. Entonces, lo que realmente nos llega no es el dolor en sí mismo, sino el dolor que ha sido transformado a través del arte. Ujú. Y eso, pues digamos, eso funciona porque hay una distancia y a la vez una cercanía que permite que la lectora o el lector pueda no solamente relacionarse con mi dolor, sino también hacer un puente con su propio dolor. Ahora, Frida Kahlo era buenísima haciendo eso, transformando el dolor en arte. Y digamos que al ver ese cuadro del que se trata este poema, que se llama Unos cuantos piquetitos, me di cuenta de una cosa, y es que, a diferencia de Frida, yo no tenía la imagen. Tenía la imagen poética, pero no la imagen del cuadro, la imagen de ponerle colores a las cosas. Y entonces me di cuenta de que para poder hablar de este dolor y de esta enfermedad, yo necesitaba tener una perspectiva que era imposible y que reconocía la voz, ahí sí, en toda su fragilidad, porque yo necesitaba una voz que fuera capaz de estar al mismo tiempo muy adentro del cuerpo, porque uno no puede hablar del dolor si no está en la entraña del dolor, si no está ahí sintiéndolo. Y por ejemplo, ese poema, en lugar de las palabras, lo escribí en la sala de espera mientras me iban a hacer el examen este del lenguaje, pero a la vez se necesita una distancia, incluso una ironía, que es lo que conversábamos al principio de cómo lograr tener ironía frente al propio dolor y frente a las cosas como más duras y más fuertes que nos pasan, ¿no? Entonces creo que ahí la fragilidad de la voz se va para allá, ¿no? Que tiene que ver no solamente con la voz que es frágil porque es cuerpo, sino que la voz es frágil porque corre el riesgo de no poder nombrar su propio dolor o de no poder ver su dolor desde lejos o de no verlo demasiado cerca, ¿no? Todo eso son cosas que hacen que la voz se pueda romper en cualquier momento. Claro, y también de alguna forma este saber que la voz es frágil crea un puente con el lector distinto a la mera afirmación, porque es una voz más honesta que permite pensar, la poesía no me salva completamente, por lo menos no me permite comunicar todo completamente, es inevitablemente irónica, pero si no están las palabras para poder hacer comunicable lo que no es comunicable, no tenemos nada, pero tenemos la conciencia de que es apenas un intento también y que en este intento la voz tiene que saberse frágil. Claro, por supuesto. Y ahora que hablas del intento, creo que eso para mí es muy importante porque yo puse ese poema cerrando el libro, como te decía que hasta último momento no sabía si quitarlo o no, porque como es un libro tan, entre comillas, narrativo, que cuenta una experiencia concreta, entonces esto parecía como que me estaba yendo por las ramas, digamos, parecía que era un poema sobre otra cosa, que sobre este cuadro de Frida. Ujú. Pero yo me di cuenta de que ese poema tenía que estar, y además tenía que estar al final, tenía que cerrar el libro, porque es justamente primero esa toma de distancia de la voz,
que reconoce su fragilidad y que ahí sí muestra sus costuras y que muestra el intento y que reconoce que se puede equivocar, que reconoce que puede no ser suficiente. Pero también yo creo que este poema es una poética, no sé si de lo que logré, pero sí de lo que intenté, ¿sí? Yo quería cerrar ese libro con ese poema para dejar constancia de que había intentado transformar el dolor en arte, independientemente de si lo logré o no. Digamos, ahí la cuestión es esa cosa de la voz que también, como te decía, muestra sus costuras y expone su perspectiva, y es decir, yo soy una voz, Ujú. y esta voz puede que no sea suficiente, puede que no encuentre el lugar desde donde hablar, pero es lo que hay, ¿no? Es lo que tengo, no tengo sino la voz. Voy frotando una astilla contra otra y es inútil, no habrá fuego en mis restos de madera. Pude rescatar del naufragio un trozo de leña, lo quebré para inventar dos trizas que se juntan. Aquí sigo todavía, estrellando mis astillas. Mira que ahora que lo dices, lo relaciono con el primer poema que leí tuyo, que es el primer poema de Contratono, es Astillas. Y en Astillas es un intento de prender el fuego para hacer el gran poema, que es lo que dice el epígrafe de Vicente Huidobro, Ujú. y que no se logra, ¿no? Y lo que apenas hay es un intento de prender el fuego haciéndose ceniza. Entonces conecto estos dos poemas como dos formas de pensar la escritura de poesía, ¿no? Y es un intento constante por lograr ese algo y en ese intento muestro mis costuras y apenas quizás una chispa, apenas quizás un intento. Claro, y además, esa es otra cosa que me obsesiona y es lo del intento, porque soy bastante como consciente de que muy a menudo las cosas no se logran y la vida le da a uno de atrancazos. Entonces soy bastante consciente de que lo máximo que podemos hacer es intentar. Y a veces sale y a veces no. Pero ese poema además tiene que ver, el epígrafe este de Huidobro dice, los verdaderos poemas son incendios, y tiene que ver con la distancia entre el poema, la palabra y la experiencia, y es un poema para lidiar con la pérdida, ¿no? Una cosa que se ha perdido y que no hay incendio, no hay poema que sea suficiente para nombrar esta pérdida. Hay cenizas. Ujú. El verdadero poema, que es un incendio, no es lo que yo tengo. Lo que yo tengo no es el poema incendio, sino el poema ceniza, ¿no? El poema resto, el poema frágil. Pero de todas maneras, esa es mi manera de lidiar con la pérdida o de intentar o de ver qué se hace con las palabras, por más de que están hechas de cenizas, por más de que no sean fuego, por más de lo que tú quieras, igual son un conjuro, ¿no? Incluso las palabras para decir no hay nada, no hay nada que encender, no hay nada que apagar. Ya decir eso un poco reconoce como esa existencia de la ceniza, de ese pedacito, de ese resto, y qué hago yo con ese resto. Para cerrar, entonces, me gustaría que leyeras, para hablar del intento y del dolor y de la transformación del dolor en arte, el poema de Frida Kahlo. Perfecto. Este poema está basado en un cuadro de Frida Kahlo que se llama Unos cuantos piquetitos. Y en el cuadro aparece una mujer herida, ensangrentada, y el título del cuadro está dentro del cuadro, ¿no? Entonces, claro, eso me hizo pensar en esa distancia o en esa ironía que permiten las palabras que no está en la imagen es dolorosísima, y que en mi caso no tenía sino las palabras. Y este cuadro, Frida lo pintó porque vio en una noticia de una mujer que su marido la asesinó a puñaladas. Y el tipo, para defenderse en el juicio, dijo que solo le había dado unos cuantos piquetitos. Y entonces ella sacó de ahí el título del cuadro. Frida Kahlo. Si pudiera pintar como Frida Kahlo, tendría muchos bocetos para los huesos rotos. Primero a lápiz, luego iría agregando los colores, ensayaría siluetas, volvería a empezar, cruzaría líneas y contornos hasta dar con la forma exacta de la herida. Entonces probaría todas las distintas tonalidades del rojo para el cuerpo ensangrentado hasta encontrar ese matiz justo de lo frágil. La expresión de su dolor está en la imagen. Los ojos entrecerrados,
la boca resignada que no grita, apenas se abre, tal vez murmura un gemido. Las palabras en el título del cuadro, inscritas en el letrero sostenido por palomas, unos cuantos piquetitos, así en mayúscula, exclamando, contienen la ironía, porque ella, en la imagen, desnuda, herida, todavía con un zapato puesto, el de su pierna izquierda rota, todavía con el tacón que disimulaba su pierna más corta que la otra, uno de sus tantos desbalances. Ella no puede decir unos cuantos piquetitos. A las palabras, en cambio, les cabe la ironía de un cuerpo quebrado que aún sabe nombrarse, de un dolor ciego que es clarividente para ver lo absurdo y lo pequeño. Esa voz está en el cuerpo y fuera de él. Esa voz es y no es las heridas. Es la perspectiva imposible, a la vez desde arriba y desde muy adentro. Alguien que observa desde el techo el cuerpo roto y piensa, pobrecita. Alguien que está también muy al fondo de ese cuerpo, unos cuantos piquetitos. Pero yo no puedo pintar como Frida. No tengo su paleta de colores. No tengo la precisión de cada corte en la piel. No tengo una cama sencilla en medio de un cuarto en donde una mujer adolorida se retuerce serena, sopesando su dolor. Solo me queda la voz frágil, quebrada, que no puede pintar de rojo sus heridas. Me queda la voz sin forma, sin imágenes, que no puede dibujar las grietas que se abren en sus huesos al romperse. Me queda la voz sola, desprovista, sin distancia, sin más remedio que ser al tiempo su dolor y su ironía. Como cierre del libro, me parece que lo que pude ver es que es un viaje por los matices y las posibilidades de la palabra. Y creo que esto implica este hilo del que hablabas al principio, este hilo narrativo, y que termina de alguna manera en saberse que uno es una voz, con todos sus contornos, su fragilidad, sus posibilidades, sus limitaciones, su dolor y su ironía. Y este episodio también termina siendo un viaje por las posibilidades de las palabras y por los matices y los contornos de las palabras. Entonces, muchas gracias, María, por ser la invitada a De Sobremesa. Y bueno, ojalá podamos charlar en otra ocasión y quizás de frente. Claro que sí, Johnny. Muchas gracias a ti por la invitación. Para mí siempre es una alegría hablar de poesía y me encantó conversar este rato contigo sobre las palabras que tanto nos importan y tanto nos pesan, ¿no? Y a ver si nos toca una sobremesa de verdad, ¿no? Después de haber comido y en persona y todo esto. Listo, que sea trato. Dale. En épocas en las que el dolor nos sobrepasa, como la que vivimos en este momento en Colombia, los poemas de María Gómez Lara nos hacen entender que es necesario escribir poesía, pero no para dejar de sufrir, sino para nombrar nuestra fragilidad y nuestras heridas, para expresar el desconcierto en el que vivimos, para acompañarnos a nosotros mismos y para tender puentes con los dolores de los otros. Sabemos que esa poesía no es más que un intento,
que es una perspectiva imposible que pide ver el dolor desde su entraña y desde la distancia, pero esa necesidad de comunicar el dolor nos mantiene escribiendo, a pesar de todo. Si les gustó el episodio, les pido por favor que lo compartan y me envíen sus comentarios. De Sobremesa está en Instagram y Twitter como @desobremesapod y en Facebook como De Sobremesa Podcast. Durante las últimas semanas he compartido en estas redes sociales varios poemas que expresan un sentir relacionado con el estallido social por el que pasa Colombia. Escuchen también en cualquier plataforma Lector de Poesía, un nuevo podcast en el que comparto un poema y un comentario en cada corto episodio. El libro El lugar de las palabras lo encuentran en varias librerías del país o lo consiguen a través de ladiligencialibros.com, una distribuidora colombiana de editoriales independientes. Se la recomiendo mucho. La música de inicio y cierre es de Julián Martínez, Álvaro Salamanca y Jimmy Riveros. Toda la otra música del episodio fue compuesta por Julián Martínez. La edición de audio es de Álvaro Salamanca. Las ilustraciones del podcast son de Laura Patiño. A todos ellos y a ustedes por escuchar, muchas gracias.